Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo 1 correspondiente al curso de física. Me presento, mi nombre es Mauricio Paredes y soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Escuela Académica Profesional Ingeniería Mecánica de Fluidos. Bueno, a ver, vamos entonces. Los temas que el día se va a desarrollar van a ser el movimiento rectilíneo. Dentro de él abarcan los siguientes subtemas como sistema de referencia, posición y desplazamiento, movimiento en una dimensión, velocidad, aceleración y movimiento con aceleración constante. Hay que resaltar que en esta clase solo se va a desarrollar una parte del movimiento rectilíneo, puesto que este tema es un poco amplio. Bueno, vamos con el movimiento rectilíneo. Primero tenemos que definir qué es el movimiento. El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio, pero con respecto al tiempo y a un punto de referencia, donde existe una variación de la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de referencia y a la vez va a describir una trayectoria. Se dice que para producir movimiento es necesaria una intensidad de interacción o intercambio de energía que sobrepase un determinado umbral. Entonces, la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento, en este caso, vendría a ser la cinemática. Vamos ahora con la clasificación del movimiento. A ver. La clasificación del movimiento va a ser según se mueve un punto o un sólido y pueden distinguirse en los siguientes tipos de movimiento. El primero va a ser según la trayectoria del punto, en este caso puede ser rectilíneo o curvilíneo. Ahora, según la trayectoria del sólido, en este caso puede ser traslación o rotación. Según la dirección del movimiento, puede ser alternativo y pendular. Y según la velocidad, puede ser uniforme y uniformemente variado, ¿cierto? A ver, vamos a recordar un poco. Estoy seguro que ustedes ya vieron este tema. El movimiento uniforme se da cuando, ¿qué? Cuando la velocidad es constante, ¿verdad? Y el movimiento uniformemente variado es cuando la aceleración es constante. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo de movimiento uniformemente variado vendría a ser la caída libre, ¿no? Cuando tú lanzas, no sé, una pelota desde un quinto piso. Tú vas a ver que ese cuerpo se va a mover, pero ¿bajo qué efecto? ¿O a qué se debe que cae hacia abajo? Este se debe a que está sometido a la gravedad, ¿no? A la aceleración de la gravedad. Ahora, el movimiento es una noción esencialmente relativa, ¿ya? Entonces resulta que el movimiento, como el reposo, o sea, el movimiento y el reposo son hechos relativos. No se puede decir que algo se mueve o que está en reposo sin añadir respecto a qué, ¿cierto? Cuando tú tiras una pelota de un quinto piso, tú dices, sí, está cayendo, pero ¿respecto a qué está cayendo? Respecto al punto donde tú te encuentras, ¿verdad? O cuando vas a patear, por ejemplo, la pelota, estás en un partido de fútbol y no sé, pateas desde media cancha y haces un gol. Pero la pelota se está moviendo respecto a qué? A ese punto donde tú pateaste, ¿no? En este caso vendría a ser la media cancha. Entonces, en consecuencia, necesitamos un sistema de referencia para describir el movimiento. A ver.
Entonces, sistema de referencia. A ver, desde el punto de vista matemático, a ver, vamos a recordar, se dice que un sistema de referencia va a tener n dimensiones, n vectores y n coordenadas, ¿no? En este caso suelen llamarse como el origen del sistema. En el dominio de la física, el espacio suele ser la base más habitual, llamada ortonormal. Los vectores i, j y k. Y el origen se sitúa a conveniencia del observador. Se dice que los vectores base son el vector i, que está representado de la siguiente manera. Está en base a 3 coordenadas, pero en este caso, vamos a explicar. En este caso el vector i me está representando el punto donde se encuentra, pero en el eje x. Para el vector j, el j me representa el punto donde se encuentra, pero solo en el eje y. O sea que si yo quiero representar este vector j, jamás va a tener un punto en el eje x, mucho menos en el eje z, ¿ok? Ahora, entonces, para el vector k, no existe un punto en el eje x, mucho menos en el eje y, pero sí en el eje z. En otras palabras, podríamos asociar como el vector i relacionado con el eje x, el vector j relacionado con el eje y el vector k relacionado con el eje z. ¿Ven? Aquí está. Ahora, se dice que un sistema de referencia puede estar en reposo respecto a otro. Por ejemplo, dos puntos que no se mueven, que están en un mismo punto, pero hay una distancia entre ellos. El otro puede ser moviéndose con velocidad constante respecto al supuestamente fijo. Imaginemos que este puntito de aquí se está moviendo, no sé. Puede ser en forma elíptica, pero se está moviendo en forma elíptica. A ver. Se estaría moviendo en forma elíptica, pero respecto a este origen, que es el punto O. Y con una aceleración respecto al fijo, ¿no? También puede representar un movimiento. ¿Ok? Esta figura de aquí es un sistema de coordenadas cartesianas espaciales. Se dice que cualquier sistema de referencia está moviéndose respecto a otro. A ver, les pongo este ejemplo. La luna se mueve alrededor de la Tierra, ¿no? O sea, la luna se está moviendo respecto al punto donde se encuentra la Tierra. Y a su vez la Tierra se está moviendo respecto al Sol, ¿verdad? Y el Sol se está moviendo respecto a la galaxia, ¿verdad? Está girando alrededor de la galaxia. Y la galaxia a su vez está girando, o mejor dicho, tiene un movimiento respecto a ¿qué? Respecto a todo el universo. Entonces, con eso comprobamos que cualquier sistema de referencia está moviéndose respecto a otro, ¿verdad? Vamos con la siguiente diapositiva. Y tenemos al vector posición. Tenemos que definir qué es el vector posición. Para fijar la posición de un punto en el espacio respecto a un origen de coordenadas, bastan tres números que pueden ser las proyecciones sobre los ejes de un sistema cartesiano ortogonal. Okay. La pregunta es, ¿por qué es ortogonal? Porque entre estos tres ejes de aquí, por ejemplo, entre el eje X y el eje Z, hay un ángulo de 90 grados. De igual manera entre Z y Y, y de X, y entre X y Y hay un ángulo de 90 grados. Por eso es que es un sistema cartesiano ortogonal. Ya, bueno, eso es solo para aclarar. A ver, supongamos que tenemos el vector posición, pero del punto P. Y ese vector posición va a estar representado con el vector R. O sea, de O a P vendría a ser vector OP. Pero eso lo podemos representar como el vector R. Ahora, ese vector R, ese vector posición, puede estar
para cada instante de tiempo. A eso se le llama la ley del movimiento. Entonces está representado aquí. Vector R es igual a un vector R, pero en función al tiempo. Pero este vector R va a estar en ecuaciones paramétricas, como X, Y y Z, ¿no? Porque puede estar en 3 coordenadas. Pero ahora, si lo relacionamos en función al tiempo, sé que quiere decir que tanto esos ejes también van a estar en función al tiempo, ¿ok? Y si queremos representarlo todo en general, o sea, uniendo todos esos, podríamos representarlo de la siguiente manera. ¿Lo ven? Ahora, bueno, yo me acuerdo que al inicio, cuando estudiaba física, cometí el error de a veces sumar, pero no puedes sumar eso. ¿Por qué? Porque están en diferentes ejes, así que tú no puedes sumar esto de aquí, ¿ok? Esto no lo puedes sumar. Es una representación. Listo. Ahora vamos a definir lo que es el desplazamiento. Tenemos la siguiente, bueno, tenemos la figura y esta muestra una partícula que se está moviendo a lo largo de una trayectoria curvilínea, ¿ve? ¿Sí? Entonces, sean dos posiciones, P sub 1 y P sub 2. Tenemos dos puntos, ¿sí? Entonces, para este punto 1 va a haber un instante de tiempo T1. Para este punto 2 va a tener un instante de tiempo T2. Listo. O sea, este punto se va a encontrar, por ejemplo, la partícula se está moviendo. En este punto 1 va a estar en la posición, perdón, en el punto 1, pero respecto a un tiempo, ¿verdad? Los tiempos van a ser distintos. Ya. Ahora, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hay un vector posición, que en este caso de O a P1 va a ser R1 y de O a P2 va a ser R2. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí está representado, pero se podría decir que R2, a ver, ¿se acuerdan de vectores? Lo que hicieron, no sé, en la academia o en el colegio. ¿Se acuerdan? Este más este, R1 más. ¿Eso aquí qué significa? Significa que hay una variación respecto de este a este, ¿ok? Entonces, R1 más esta variación de este vector posición va a ser igual a R sub 2. ¿Ven? R sub 2 igual a R1 más, eh, más el aumento o el incremento del vector posición. ¿Ok? Entonces, esto aquí es el vector desplazamiento y describe el desplazamiento de la partícula de la posición de P1 a la posición P2. En conclusión, todo lo que les estuve explicando está en función a esto. Esto aquí me indica el desplazamiento que sufre de este punto para llegar al otro punto. ¿Ok? A ver, miren, tenemos la siguiente imagen. Miren, a ver, mira, es una personita, está en una posición inicial P sub 0, ¿verdad? De ahí se va aquí, al kiosco, y después se va a, no sé, este punto de aquí, a una posición final, ¿cierto? Entonces, el vector desplazamiento para describir todo esto de aquí vendría a ser este de acá, ¿ok? Listo, ahora vamos con la trayectoria y ecuación horaria del... A ver, voy a mover esto para que se vea. Ya, listo. Trayectoria y ecuación horaria del movimiento. Se dice que es un lugar geométrico de las posiciones efectivamente ocupadas por la partícula en el transcurso del tiempo. Y para encontrar la ecuación horaria debemos medir las distancias en función del tiempo. ¿Ok? En la figura, aquí P sub 0 es un origen fijo sobre la curva. ¿Ya? Esta aquí es la trayectoria.
Entonces, sea P la posición de la partícula, o sea, este P puede estar, no sé, aquí, aquí, aquí. La cosa es que se va a estar moviendo, pero cada punto se va a encontrar dentro de toda esta trayectoria, dentro de esta curva, ¿ok? Ya, ahora, a ver. Entonces, sea P la posición de la partícula en el instante t sobre la trayectoria definida por este arco, bueno, ya lo hemos definido. Entonces se dice que de P sub 0 a P está representado como un S, ¿no? Y de ahí, entonces se dice que la ecuación horaria de ese movimiento, pero en función al tiempo, va a estar representado de la siguiente manera. A ver, siguiente. Listo, ahora vamos a entrar en la definición de velocidad y de rapidez. Vamos primero con la definición de rapidez. La rapidez se define como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Según el sistema internacional, su unidad vendría a ser el metro por segundo. Representando con un análisis dimensional, o mejor dicho, sus dimensiones van a ser la longitud L por el tiempo elevado a la menos 1, ¿verdad? Ya, listo. Ahora miren, esta figura de acá me muestra una partícula que se está moviendo a lo largo de la trayectoria de la curva. ¿Ven? En ese instante, en T1, va a estar en P1, ¿verdad? Pero a una distancia S1, o sea, respecto este a este, va a estar en una distancia S1. Listo. Pero de un punto, respecto al punto de referencia de P sub 0. Ahora, para el instante 2 va a estar en P sub 2, pero a una distancia de S sub 2. ¿Ven? S sub 1 va hasta aquí y S sub 2 parte desde este origen hasta este punto de aquí. Listo. Entonces, el tiempo que transcurre entre T sub 1 y T sub 2 va a haber una diferencia, un incremento de tiempo, ¿verdad? También va a haber una distancia, o mejor dicho, una diferencia de distancia entre estos dos puntos. Entonces, a ver, si queremos definir la rapidez media dentro de todo este intervalo, queremos definir dentro de este intervalo, lo vamos a definir de la siguiente manera. La velocidad media, o mejor dicho, la rapidez media, aún no entramos a velocidad, la rapidez media va a ser igual a la diferencia de esta distancia de aquí menos esta de aquí, entre la diferencia del tiempo entre este punto de aquí y este punto de aquí. Entonces, eso vendría a ser igual a la diferencia de distancia entre la diferencia del tiempo transcurrido. Estoy seguro que eso, bueno, ya lo han hecho, ¿no? Cuando han estado, cuando han visto la física, cuando han estudiado la cinemática por primera vez, ¿no? En otras palabras, rapidez es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Pero la distancia entre dos puntos, ¿no? Y el tiempo que transcurre para llegar de un punto a otro. Pero ahora vamos a entrar al concepto de las, ¿cómo se llama? De los incrementos infinitesimales, ¿no? O diferenciales, que son, son muy, pero muy pequeños, son para instantes muy, muy pequeños. Entonces, la rapidez instantánea, o sea, puede ser en, no sé, en 0.00001 segundo, ¿no? Para esto aquí vamos a entrar a la definición de límite, ¿ok? Bueno, a ver, vamos. Tenemos el siguiente eje. T versus la distancia recorrida. Tenemos aquí, miren, este punto de aquí, T sub 1 con S sub 1 y T sub 2 respecto a S sub 2, ¿ven?
esta curva me está describiendo el movimiento. ¿Listo? La distancia, aquí hay una diferencia de distancia entre S1 a S2, ¿cierto? Entonces, para un instante pequeño, la rapidez va a estar definida como el límite cuando esa diferencia de tiempo se aproxima a cero, o sea, cuando es recontra pequeño, ¿ya? Pero el límite de la diferencia de la distancia entre la diferencia del tiempo, y eso de ahí es igual a la diferencial de S entre la diferencial de T. Ya, ok. A ver, vamos con el ejemplo para que se entienda mejor. Ya hemos entrado a lo que es diferenciales, o sea, son instantes pequeños, o mejor dicho, distancias recontra pequeñas. A ver, vamos con este ejemplo. Miren, me dice, hallar una expresión para la rapidez de una partícula que se mueve de acuerdo a la ley horaria. O sea, esa distancia S está representado como un A. En este caso, A puede ser, no sé, una aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la pregunta B me dice si A vale 1.4 metros por segundo al cuadrado, hallar la distancia a la que se encuentra la partícula y su rapidez para 10 segundos después de haber iniciado su movimiento. A ver, vamos a resolver. A ver, la pregunta me dice, si en el tiempo t está en función a s sub t, o sea que esa distancia, ese recorrido, va a estar en función al tiempo, ¿verdad? Entonces, va a estar representado de la siguiente manera. Bueno, a ver, vamos a entrar al tema de funciones. ¿Se acuerdan de funciones? Miren. Esto aquí va a estar en función a t, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si transcurre un tiempo? O sea, hay una diferencia de tiempo, ¿ya? Entonces se dice que la partícula estará en función a esto, en un t más un incremento de tiempo. Entonces, toda esta expresión podemos reemplazarlo aquí, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. A por, como estamos reemplazando esto aquí, tenemos t más ese incremento de tiempo, pero todo esto aquí elevado al cuadrado. Productos notables, tenemos lo siguiente. A por t al cuadrado más 2at por el incremento de tiempo más a por el incremento de tiempo al cuadrado. Listo. Pero ahora vamos a la definición del incremento, mejor dicho, de la distancia. A ver. El incremento va a estar representado como el punto donde ahora se va a encontrar luego de que se haya incrementado ese tiempo, menos el punto donde inició, ¿verdad? Ese es su t. Pero esta expresión de aquí ya lo teníamos, ¿sí o no? Es todo esto. Entonces lo reemplazamos. Te mueves, a ver, vamos a ver para que se entienda mejor. Esto de aquí, lo que estamos haciendo es reemplazar aquí, ¿sí? Y esta expresión de aquí, a ver, otro color mejor. Y esa expresión, eso ahí viene a ser esto de aquí. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Solo operamos. Este con este se va y me queda al final solo esto, ¿cierto? Entonces se dice que la rapidez en el instante t vendría a ser, o mejor dicho, está definido como el límite de todo eso, ¿verdad? El límite cuando ese incremento se va a aproximar a cero, o sea, cuando se va a hacer pequeño, el límite de ese incremento de la distancia entre el incremento del tiempo. Usando teoría de límites, todo esto de aquí va a ser igual a esta expresión de aquí. ¿Ok? Ahora, B. Me dice, si A es igual a 1.14, o sea, lo que tenemos que hacer es solo reemplazar
ese A. Pero ¿para qué instante? O sea, ¿para qué tiempo? Para, o mejor dicho, cuando t sea igual a 10 segundos. Entonces, reemplazamos t igual a 10. 10 por 1.4, ¿ven? Está aquí. Tenemos igual a 140 metros. ¿Ok? Ese es para S. A ver, vamos a ver de nuevo. Miren. Nos pide primero la distancia, pero para t igual a 10. Entonces, a ver. Ya. La distancia para t igual a 10, ¿verdad? Ya hemos reemplazado los datos t y a. Ahora, para la rapidez, la expresión de la rapidez, a ver si, la expresión de la rapidez vendría a ser esto de aquí, ¿cierto? Ya luego de haber operado con límites, todo eso, tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar 2, a que es 1.4 y t que es igual a 10. Listo. Y todo esto aquí va a ser igual a 20 a 28. ¿Ok? Ya. Ahora, si no queremos desarrollarlo mediante límites, lo que hacemos es usar definiciones, o mejor dicho, definición de la derivada. O sea, vamos a hacer, o mejor dicho, vamos a aplicar lo que es la derivada. Aquí tenemos las derivadas de algunas funciones. ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Bueno, esto supongo que ya lo han visto, pero aquí vamos a hacer de una manera más resumida. Tenemos la función s igual a t elevado a un exponente n. La derivada de esto aquí en función al tiempo va a ser igual a n por t elevado a la n menos 1. ¿Qué es lo que ocurre? Ese n baja y el exponente disminuye en 1. Eso ahí vendría a ser la derivada. La derivada de una constante, o sea, de un número o de una letra cualquiera, siempre va a ser igual a 0. Listo. Ahora, si lo queremos expresar en diferenciales, tendríamos lo siguiente. La constante por la diferencial de esto aquí, u. O mejor dicho, tenemos dos funciones. Y estas dos vamos a expresarlos en función del tiempo. Entonces es por eso que se queda como diferenciales, pero respecto a diferentes, se podría decir, valores, ¿no? O diferentes incógnitas. Ahora, la suma, bueno, tenemos aquí la suma de dos funciones. Eso ahí es igual a la diferencial de la primera función entre el tiempo, entre la diferencial del tiempo más la diferencial de la segunda función v entre la diferencial de t, todo respecto al tiempo. Ahora, para la multiplicación tenemos lo siguiente. La derivada de la primera por la segunda función más la derivada de la segunda por la primera función. Ahora, en el caso de seno, si aquí hay una constante, en este caso, este símbolo aquí es una constante, pasa w por a, y la derivada de seno es igual a coseno. Y ahora, en este caso, si queremos derivar, la derivada de coseno es menos seno. Pero como aquí puede haber una constante, pasa, ¿verdad? A multiplicar a este a. Este a de aquí va a ser una constante, es por eso que no desaparece. Siempre y cuando la constante esté acompañado de la función. Listo. Entonces, a ver, vamos con este ejemplo. Dice, hallar una expresión para la rapidez de una partícula que se mueve de acuerdo a la ley horaria, S igual a por t al cuadrado usando las fórmulas de la tabla anterior. Prácticamente es la misma pregunta que está aquí, pero ya no vamos a usar las definiciones de límites, sino la función de la derivada. Entonces derivamos esto de aquí, la constante sale, aquí el 2 pasa a multiplicar a la,
pero se reduce su exponente, ¿verdad? Es por eso que queda 2a por t. Y nada más. Tienes que derivar, pero aquí la derivada te indica en función a qué incógnita vas a derivar. En este caso, en función a t. ¿Ok? Bueno, no hay que confundirse. Bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar la derivada no entendía al inicio. Pero, bueno, practicando y todo eso, bueno, se logró entender, ¿no? A ver, vamos con el tercer problema. En este caso me da una ecuación diferente. Hallar una expresión para la rapidez de una partícula que se mueve de acuerdo a la ley horaria, A por seno de W por T, usando las fórmulas de la tabla anterior, o sea, de esta tablita de aquí. Entonces, la rapidez es igual a la derivada de S respecto a la derivada de T. Listo. ¿S quién es? Todo esto de aquí. A ver, vamos de nuevo. Ya, listo. ¿S quién es? Todo esto aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Reemplazamos el S aquí. Pero vamos a derivar en función a T. Listo. El A sale, ¿verdad? El A sale. ¿Por qué? Porque es una constante. El W también, porque es una constante. Pasa a multiplicar. Ahora, derivamos seno en función a t. La derivada de seno es coseno. Entonces queda como coseno de W de t. Nada más. El concepto de la derivada es muy fácil. Más aún si vas a resolver problemas. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Listo. A ver, eso aquí lo escondemos. Ahora tenemos la velocidad. Bien. La velocidad incluye el concepto. A ver, ¿en qué se diferencia la velocidad con la rapidez? Que la velocidad va a incluir el concepto de la dirección para el estudio de este. Y entonces debemos emplear vectores. Miren, tenemos aquí, tenemos un coordenadas, vector R1, vector R2, la diferencia entre esos vectores, pero entre el P1 al P2 va a haber una velocidad, pero esta velocidad va a tener, ¿qué va a tener? Una dirección. Entonces la diferencia entre la rapidez y la velocidad es que la velocidad tiene dirección y la rapidez no. La definición de la velocidad media es parecida a la de la rapidez. Es el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo. Y esto aquí es igual a la velocidad media. Entonces velocidad media es igual a la diferencia, o mejor dicho, el desplazamiento de este vector R entre la diferencia de tiempo, ¿no? O el intervalo de tiempo de este punto a este punto. O sea, para llegar de este punto a este punto. Y de igual manera, la velocidad instantánea también se puede definir mediante límites, ¿no? En función a t. Con límites. O mejor dicho, como diferenciales, ¿no? La velocidad instantánea va a estar definida como la derivada de r entre la derivada de t. Ahora, vamos a analizar la velocidad pero gráficamente. Se dice que la velocidad es la pendiente del gráfico de x versus t. X que me indica la posición y t me indica el tiempo. Supongamos que solo estamos trabajando en el eje X, o sea, se está moviendo solo alrededor de... A ver, para que entienda. Solo en función a este eje de aquí. Se está moviendo, ¿sí? Pero siempre, bueno, tú sabes que se está moviendo en función al tiempo. Ya, listo. Ya. Entonces, miren, X versus T. Me dice que si el movimiento es hacia la derecha, en este caso, la pendiente va a ser positiva. La pendiente va a ser la derivada, en otras palabras, pero en ese punto. Ahora, si se detiene, se dice que la pendiente es cero. ¿Ok? Entonces, cuando la pendiente sea cero, o sea, esto de aquí sea cero, no va a haber este movimiento, ¿no? O sea, se detiene, se queda en ese punto. Pero si el movimiento es hacia la izquierda,
o mejor dicho, cuando la pendiente es negativa, ¿ya? El objeto se estará moviendo a la izquierda. ¿Ok? O sea, por ejemplo, supongamos que si está moviendo a la derecha, se dice que va a tener una pendiente positiva, ¿no? Si se está moviendo hacia la izquierda, va a tener una pendiente negativa. Pero si se queda en un mismo punto, por ejemplo en este punto de aquí, si se queda, se dice que la pendiente va a ser igual a 0. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva, a ver. Bueno, ya hemos definido, vamos con el ejemplo. A ver, creo que en el ejemplo se entiende mejor. Miren, nos encontramos en una batalla naval, en un buque situado entre el enemigo y los acantilados de la costa. A los 3 segundos de ver un fogonazo, oímos el disparo del cañón. Y a los 11 segundos del fogonazo, percibimos el eco. ¿Qué me dice? Calcula la distancia a que están de nosotros, o sea, la distancia que estamos respecto al enemigo y de la costa. El enemigo es este de aquí, nosotros somos este, y la costa es este de aquí. Considera que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. A ver, tenemos aquí el gráfico. Entonces, supongamos que despreciamos el tiempo empleado de la luz, ¿no? Para que haya su recorrido. Aunque, bueno, ese dato está de más. Ya, se dice que la distancia que se encuentra el enemigo vendría a ser, distancia vendría a ser velocidad por el tiempo, ¿verdad? Entonces, 340 que es la velocidad por el tiempo. ¿Por qué? Porque es el disparo que hemos oído del cañón, pero del enemigo. Entonces sería 1020 metros. Ahora, el sonido emplea para ir y volver de la costa. O sea, este sonido va a ir así. Sonido va a ir a ver. Va a ir a. Primero nosotros lo escuchamos, ¿cierto? O sea, ese. Bueno, va a ir y de ahí, de ese punto a este punto, ¿cierto? Pero el sonido emplea para ir y volver a la costa desde nuestra posición un tiempo que es de 11 menos 3, ¿verdad? Aquí está el dato del 11. Entonces vendrían a ser 8 segundos. ¿Cierto? Entonces va de aquí, ida y vuelta. Vendría a ser 2 veces S, ¿cierto? Para llegar a la costa. Donde nosotros nos encontramos para llegar a la costa. Listo, entonces despejamos el S. A ver, dividimos y nos queda 1360. Entonces la costa vendrá a ser esta distancia de aquí más esta de aquí. Sumamos y nos da el valor de 2380 metros. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. A ver, usando coordenadas cartesianas. Me dice la posición de una partícula en coordenadas cartesianas está dado por la ecuación, por la siguiente ecuación, donde x es esto de aquí, y es esto de aquí, y z es esto de aquí. Todas ellas en función del tiempo. El tiempo en qué unidad, en segundos, x, y y z en metros. O sea, esto de aquí son puntos, ¿ya? Puntos, o mejor dicho, distancias. Me dice, determina el desplazamiento entre el instante 0, o sea, en el punto 0, y el tiempo cuando es igual a un segundo. O sea, la diferencia de tiempo, ¿cuánto va a ser? En un segundo. O sea, el desplazamiento que ocurre en un segundo. B, determinar la velocidad media. C, determinar la velocidad y la rapidez para t igual a un segundo. Ya. Vamos con la pregunta A. Bueno, entonces, miren. Cuando t es igual a 0, solo reemplazamos. Vamos a hacerlo aquí con colores. Miren. Cuando t es igual a 0,
¿Qué hacemos? Reemplazamos aquí. T igual a 0. Entonces aquí se hace 0. Me queda 5, 0 y aquí se mantiene 6. Entonces reemplazamos. X va a ser igual a 5, Y igual a 0 y Z igual a 6. Es por eso que tenemos la siguiente expresión de aquí. ¿Ok? Ahora, hacemos lo mismo, pero ¿para qué instante? Para t igual a 1. Cuando t es igual a 1, aquí vendría a ser 6 por 1, 6 más 5, 11, ¿verdad? Aquí 3 por 1, 3 y aquí se mantiene 6. Tendríamos lo siguiente. ¿Listo? A ver. Vamos a colorearlo para que se entienda mejor. Ok. Listo. ¿Ven? Aquí están todos los valores que se obtienen cuando se reemplaza st. O sea, lo único que tenemos que hacer es reemplazar para cada instante en la ecuación. Entonces el desplazamiento, o sea, esa diferencia de desplazamiento va a ser igual entre el punto 1 y el punto inicial. O sea, cuando t es igual a 1 segundo y cuando t es igual a 0. O sea, R1 menos R sub 0. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a restar esto menos esto. Ya saben, no podemos relacionar I con K, I con J, ni J con K. Sino tenemos que relacionar lo que es de I con I. Lo que es de K con K. ¿Ok? Entonces, restamos. R1 menos R sub 0. 11i menos 5i vendría a ser 6i, ¿verdad? J, aquí no hay J, ¿no? Entonces se mantiene como 3. O mejor dicho, 0, ¿no? Aquí está representado como 0, ¿verdad? 3 menos 0, 3. Y aquí vendría a ser 6K menos 6K. O sea, K con K, J con JI, el I con el I. Y al final tenemos la siguiente expresión. Listo, está fácil, ¿verdad? Ahora, B me dice, determinar la velocidad media. La definición de velocidad era la diferencia entre estos dos vectores, R1 y R sub 0, o sea, eso de aquí, entre la diferencia de tiempo. Pero esa diferencia ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos. Y el tiempo ya sabemos que es de 1 segundo, 1 menos 0, 1. Y tenemos lo siguiente. Ahora, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? A ver, volvamos. La rapidez va a ser una magnitud y la velocidad va a ser aquella que tiene una dirección. Es por eso que aquí, miren, está en función a dos ejes, X y el Y, ¿verdad? Ahora, vamos a la pregunta C. Me dice, determinar la velocidad y la rapidez para t igual a 1 segundo. La velocidad está definida como la derivada de R entre la derivada de t. En este caso ya no vamos a reemplazar valores para cada instante, sino toda esta ecuación de aquí lo reemplazamos aquí. O sea, con el t incluido aquí. ¿Ven? A ver, vamos a hacer con otro colorcito. Miran toda esta expresión de aquí. La derivada de qué es? De toda esta ecuación que se reemplazó aquí. Ya, listo. A ver, vamos a colorear para que se note. Pero en función a t. Entonces derivamos esto de aquí. Para este caso se va a derivar en cada uno de estos, en cada vector. A ver, ¿se acuerdan de derivada? Este exponente baja, 2 por 6, 12. Y aquí se disminuye en 1, entonces vendría a ser 12t. ¿Ve? Por eso que queda 12t. La derivada de un número, 0. La derivada en este caso va a ser, a ver, hay un exponente 1, ¿verdad? 1 por 3, 3. Y el exponente sería 1 menos 1, 0. Y todo número elevado a la 0 es igual a 1 a la unidad. Por eso es que queda 3j. Y aquí, como es una constante 6, la derivada de una constante es igual a 0. Por eso es que se elimina y ya no se pone. Entonces, la velocidad
Para ese caso va a ser igual a 12t por el i más 3j. Eso aquí ya no se puede sumar. Recuerden, no puedo relacionar el i con el j. ¿Ok? Ahora, su magnitud. A ver, ¿qué me indica el i y el j? Que está en este eje. A ver, vamos a hacerlo más pequeño. Este es i y este de aquí es j, ¿verdad? 12, ¿verdad? 12, a ver, se encuentra por aquí y 3. O sea, la velocidad es eso de ahí. Ya, listo. Tenemos la velocidad en ese punto. Ese punto de ahí vendría a ser 12, 3. Listo. Pero su magnitud. ¿Por qué? Porque me pide la rapidez, ¿no? Para ese instante. A ver, para el instante t igual a 1. Lo que hemos hecho es reemplazar aquí 12 por 1 a 1. Ya, por eso es que tenemos esto aquí. Ahora, estoy seguro que ustedes se acuerdan de esto de aquí. Y para hallar la magnitud de esa velocidad, ¿qué se hacía? La raíz, perdón, a ver, vamos a borrar. Se hacía la raíz cuadrada de ¿qué? De x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es reemplazar cada uno de ellos. Y al final nos va a quedar esto aquí. A ver, recuerden, tienen que estar acostumbrados de que los exámenes de física o los problemas de física a partir de ahora se van a resolver mediante calculadora, ¿ok? La raíz de 153 va a ser igual a 12.4 metros por segundo. Entonces el valor que corresponde a la rapidez instantánea para ese t igual a un segundo va a ser igual a 12.4 metros por segundo. Y nada más. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro ejemplo. ¿Ya? Me dice, un auto está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia respecto al semáforo está dado por lo siguiente. ¿Ya? Por la siguiente ecuación, donde B es igual a esto de aquí y C igual a 0.120 metros por segundo al cubo. Ya, listo. Bueno, no se preocupen por las unidades. Esto aquí me representa una distancia. ¿Ya? Y cuando tú reemplaces en las ecuaciones o hagas un análisis dimensional, al final va a quedar en metros. Así que no te preocupes por eso. La primera pregunta me dice, calcule la velocidad media del auto entre t igual a 0 y t igual a 10. O sea, entre 10 segundos. B me dice, calcule la velocidad instantánea en t igual a 0, t igual a 5 y t igual a 10. O sea, para cada uno de estos. Y C me dice, ¿cuánto tiempo después de arrancar vuelve a estar parado el auto? Listo. Bueno, esta es una representación gráfica, pero bueno, aquí tenemos el auto, ¿ya? Una representación gráfica, más o menos para hacernos una idea de qué tipo de problema estamos tratando. Solución, a ver. Miren, me dice, vamos a hacer la A. En t igual a 1, en t es 1, la velocidad es 0, ¿verdad? O sea, en el punto 1 es igual a 0. Entonces, la distancia, o mejor dicho, esa distancia va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque reemplazamos. T igual a 0, 0. Aquí, 0. Entonces me queda 0. Entonces la ecuación de la velocidad media, ¿cómo era? La diferencia entre esos dos puntos y la diferencia entre esos dos tiempos, ¿verdad? x2 menos x1 y aquí t2 menos t1. Bueno, lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Para x2 reemplazamos. En este caso vendría a ser con 10. Reemplazamos el tiempo aquí y reemplazamos cada uno de estos, el b y el c. Tenemos esto de aquí. Listo. Ahora, para x igual a 1, el tiempo era igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos, nada más. Y tenemos la siguiente expresión. El tiempo va a ser igual a, el tiempo de ahí va a ser igual a 10 segundos. Listo, de ahí lo único que hacemos es
reemplazar, operar con la calculadora y nos va a quedar todo esto aquí. Ah, no, aunque aquí nos dice la velocidad media, claro, entonces solo sería respecto a ese SU2, nada más. ¿Ok? Listo. Ahora, para la pregunta B me dice, calcule la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, recuerden, es para un tiempo muy pequeño, ¿verdad? O para una distancia muy pequeña. Por eso es que vamos a hacer uso de límites o si no de las diferenciales. Entonces la velocidad instantánea en función del tiempo vendría a ser lo siguiente. Ya. Tenemos lo siguiente, ahora ¿qué hacemos? Reemplazamos el B y el C. Tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué me dice? Para t igual a 0, ¿verdad? T igual a 0, todo se hace 0. Para 5, tenemos lo siguiente. Y para t igual a 10, solo reemplazamos t igual a 10, aquí t10, t10. ¿no? Y nada más, con eso ya hemos calculado la velocidad instantánea para cada uno de ellos. Listo. Seguro se preguntarán, bueno, a ver, para que no haya dudas, profe, ¿de dónde salió esta expresión de aquí? ¿Se acuerdan? Cuando es velocidad instantánea, ¿qué se hace? Se deriva, pero x de t en función al tiempo. Entonces hemos derivado 2b por t menos 3c por t al cuadrado. Y es por eso que queda lo siguiente. Nada más. Ahora la pregunta se me dice, ¿cuánto tiempo después de arrancar vuelve a estar parado el auto? El auto cuando está en reposo, la velocidad es igual a 0. Por consiguiente, toda esa ecuación que tenemos aquí lo reemplazamos a 0, igual a 0. ¿Ok? Entonces, usando la calculadora, vamos a despejar t. ¿Ok? Y bueno, a ver, reemplazando, te dice que el único tiempo después de que t sub 0 en que el auto se encuentra en reposo es 13,33 segundos. Nada más. ¿Por qué? A ver, o sea, mira, es una ecuación cuadrática, ¿verdad? La ecuación cuadrática va a tener dos raíces. La primera raíz es 0, pero la segunda raíz para que todo esto aquí se haga 0 va a ser 13.3. Entonces lo que hacemos es, bueno, solo hemos reemplazado nada más. Se va t cuadrado, pasa como positivo, se divide, entre y tenemos t. Nada más, es una ecuación simple, ya no es necesario hacer complicarnos, ¿no? Ya listo, a ver, borramos y vamos a la siguiente diapositiva. Ya listo. A ver, no se quería mover. Bueno, a ver, tómense un descanso. Sé que, bueno, hacer estos temas complejos es un poco, al inicio puede ser un poco difícil de comprender, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando vi la primera vez este tema, me acuerdo que fue en segundo ciclo. Fue en segundo ciclo y bueno, bueno, tuve la ventaja de que me tocó un buen profesor que te explicaba y bueno, la recomendación que él nos hacía es que bueno, solo podríamos hacer, o sea, a full, hacer una clase como aproximadamente 50 minutos, una hora y de ahí, no sé, vayan al baño, descansen, relájense un poco, 10 minutos, para de ahí volver con fuerza, ¿no? Porque a veces puede ser un poco agotador, un poco cansado. Así que pueden tomarse un descanso. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a retomar el tema. Vamos a retomar el tema. Y hemos hecho lo que es vector posición, rapidez, ¿verdad? Rapidez media, rapidez instantánea, ¿qué más? Hemos visto lo que es velocidad,
velocidad media y velocidad instantánea. La velocidad instantánea está definida como la derivada de la distancia, ¿verdad? O la posición entre la derivada del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son son para pequeños intervalos, por así decirlo. Listo. Ahora vamos a entrar al tema de la aceleración. La aceleración también va a partir de ese concepto. A ver, un cuerpo está siendo acelerado no solo cuando aumenta su velocidad, sino que también cuando disminuye o cambia de dirección. Se llama aceleración al cambio de la velocidad. ¿Ok? Entonces va a haber un vector velocidad en el tiempo. O sea, en la aceleración ya no va a cambiar la distancia, ¿no? Sino va a haber un incremento de velocidad o una disminución de velocidad. Tenemos, miren, la siguiente representación. Ven esta curva de aquí, punto 1, punto 2, ¿verdad? La velocidad aquí tiene una dirección, la velocidad v2 tiene una dirección y el incremento de esa velocidad también tiene una dirección, ¿no? Está representado como un vector. Miren aquí. Son paralelos estos dos de aquí, pero están yendo en sentidos opuestos, ¿verdad? Entonces la aceleración media está definida como el vector v2 menos vector v1, ¿ven? v2 menos v1 entre t2 menos t1. O mejor dicho, como la diferencia entre esas velocidades de un punto a otro punto entre la diferencia del tiempo. Recordemos que dimensionalmente la aceleración está representada como longitud por tiempo elevado a la menos 2, ¿no? O sus unidades según el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Bueno, a ver, vamos a poner esto acá para explicar mejor. Entonces, la aceleración instantánea, de igual manera que hemos visto para la velocidad, va a estar representado por límites o por diferenciales. Entonces, la aceleración instantánea, a ver, borramos, ya, ahora sí usamos esto de aquí. La aceleración va a estar representada como límite de estos dos de aquí, o si no, como esto de aquí. ¿Ok? Ahora, profe, ¿qué pasa si en un problema no me dan velocidad como dato? O sea, me piden la aceleración, pero no me dan la velocidad como dato, solo me dan el vector posición y el tiempo. Entonces podemos relacionar la fórmula que hemos visto de la velocidad con la aceleración. Pero todo esto en función al vector posición. Recordamos esto aquí. Sabemos que la velocidad es la derivada, o mejor dicho, la diferencial del vector posición r entre la diferencial de t. Ahora, ¿qué pasa si SV de aquí lo reemplazamos aquí? Wow, a ver, vamos a ver qué sale. Lo reemplazamos y esto aquí sería una derivada de esta derivada aquí. La derivada al cuadrado de r entre la derivada de t al cuadrado. ¿Ok? O sea, hemos derivado dos veces en función a ese vector posición. Nada más. Ya, entonces, las fórmulas importantes en este caso, bueno, ahí estamos viendo, ahí hemos visto fórmulas, vendría a ser de esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Ya, es importante que lo anoten porque lo van a usar frecuentemente a partir de ahora. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es analizar gráficos. Lo que se hace, bueno, supongamos que está en un eje coordenado, en una coordenada que es X, pero respecto al tiempo, ¿no? Esto aquí me representa que el movimiento es hacia la derecha. ¿Y qué ocurre aquí? Está detenido, ¿verdad? Ahora, la velocidad respecto al tiempo, miren, lo que hemos revisado de antes, ¿no? En la gráfica anterior.
Aquí la velocidad aumenta, la velocidad baja, o sea, hay una disminución de velocidad, y aquí la velocidad es constante, ¿verdad? Eso es lo que me representa la gráfica. Yo me acuerdo que cuando he llevado física, el curso de física, en algunos problemas de exámenes o prácticas calificadas, lo que nos daban eran gráficos, ¿no? Con algunos datos, y a veces era un poco difícil de interpretar, ¿no? Pero bueno, si tienen la teoría necesaria, es pan comido para ustedes. Ahora la aceleración respecto al tiempo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? La aceleración es mayor a cero. Perdón. A ver, en este tramo de aquí, a ver, vamos a hacer de nuevo. Más pequeño. En este tramo de aquí, la aceleración va aumentando respecto al tiempo. En este tramo, la aceleración va disminuyendo, pero en este caso, la aceleración va a ser mayor a cero en ambos casos. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre en esta gráfica de acá? La aceleración está disminuyendo y me dice que la aceleración va a ser menor a cero. Y en este caso, la aceleración aumenta, pero siempre y cuando la aceleración sea menor a cero. Entonces tenemos 4 casos distintos. ¿Ok? Listo, ahora vamos a la siguiente diapositiva. A ver. Tenemos el siguiente ejemplo. Miren, me dice, una partícula se mueve a lo largo de una línea curva. O sea, vamos a tener una curva. Encontrar la velocidad para el tiempo igual a 1 segundo y para el tiempo igual a 3 segundos. B, la aceleración media entre t igual a 1 y para t igual a 3. Y la aceleración y su magnitud para t igual a 1. En este caso, esa aquí es la ecuación. O sea, la curva está representada con la siguiente ecuación. Esto aquí lo movemos aquí. Vamos a mover, a ver, para que se explique mejor. Ya, listo. La curva está representada con la siguiente ecuación. Toda esta ecuación de aquí. Listo. Ahora, las ecuaciones paramétricas, o sea, en función a x, y y t, son las siguientes. Para x, para y y para z. Ahora, vamos a ir a separar en componentes de velocidad. O sea, cuando tú tienes esto aquí, lo que tienes que hacer es separar en componentes. En función la velocidad en función a x, en función a y en función a z. ¿Qué vas a hacer? Vas a derivar cada uno de estos respecto al tiempo. Vas a tener lo siguiente. Listo. Ya hemos derivado. La velocidad entonces está representada como ¿qué? Ahora solo reemplazamos. Nada más. Está expresado como lo siguiente aquí. Ok, listo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Para t sub 1 reemplazamos t igual a 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. 2 y aquí 3 por 1, 3 menos 4 menos 1. Y nada más. Para 3, igual, ¿no? Tenemos lo siguiente, reemplazamos cuando t es igual a 1 y cuando t es igual a 3, a ver. Reemplazamos 2 por 3, 6 más 1, 7, igual consecutivamente. Y con eso tenemos la velocidad para cada instante, nada más. Ahora, me dice la aceleración media entre t igual a 1 y t igual a 3 segundos. La aceleración media, ¿se acuerdan cómo está definido? A ver, vamos a volver. Volvemos a la anterior. La velocidad media, la aceleración media es esto de aquí, ¿cierto? Bueno, entonces volvemos. La aceleración media está definida de la siguiente manera. Listo. ¿Sí o no? Entonces, desde la velocidad cuando t es igual a 3 y la velocidad cuando t es igual a 1.
Y aquí el tiempo sería 3 menos 1, ¿verdad? Reemplazamos y tenemos lo siguiente. Nada más. Y C me dice para la aceleración instantánea. En este caso, ¿qué vamos a usar? Definición de derivada, ¿no? Pero derivada de v respecto a la derivada de t. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto de aquí, volvemos a derivar otra vez. ¿Por qué? Porque esto es la velocidad, ¿no? Pero la aceleración es la representación de, o mejor dicho, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad en función al tiempo. O sea, esto aquí volvemos a derivar. Esto aquí, otra vez derivar. Lo derivamos y nos va a quedar esto. Ahora, ¿qué me dice? Para t igual a 1. Reemplazamos cuando t es igual a 1. O sea, aquí t igual a 1. 6 por 1, 6 menos 4, 2. Y la aceleración queda de la siguiente manera. Entonces, la magnitud de la aceleración es... también me pide la magnitud. Bueno, la magnitud ya saben, ¿no? Esto aquí es así. Y K, el punto 2, 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía para hallar su magnitud? Se elevaba al cuadrado, ¿no? Y la raíz de estos dos, y al final nos queda esto acá. Y eso ahí es la respuesta. Bueno, es un problema. Al inicio si entendemos muy bien la definición de velocidad y de aceleración, tenemos que dominar muy bien lo que es la definición y sus fórmulas. Los problemas, bueno, se hacen demasiado fáciles. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente problema. O mejor dicho, el siguiente tema. Borramos esto acá. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Para que un movimiento sea rectilíneo uniforme, ¿qué tiene que ocurrir? Su velocidad debe ser constante, es decir, que la aceleración sea igual a 0. Siempre tiene que ser igual a 0. Supongamos que tenemos una trayectoria, pero en el eje X. ¿Ok? Vamos a agrandar esto. En el eje X. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que se definía como la pendiente? Y la pendiente es igual a la tangente. ¿Por qué? Porque esa pendiente va a formar un ángulo, ¿verdad? O sea, mira, por ejemplo, vamos a hacer más pequeño esto acá. Tenemos una curva. Y la pendiente se dice que va a ser un punto. A ver, perdón por la precisión, pero el mouse no me ayuda. Y esto aquí va a formar un ángulo. ¿Ok? Eso ahí me forma un ángulo. Listo. Entonces, miren, tenemos la siguiente definición. V y esto aquí. Entonces, estoy seguro que ustedes en la academia ya han visto la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que es esta de acá, o mejor dicho, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Ya, listo. Pero eso ahí, representado en ejes, o mejor dicho, en coordenadas, o mejor dicho, en el eje X, está representado de la siguiente manera. Lo único que se hace es, eso aquí pasa a multiplicar aquí y despejamos el X. Ahora, si en el instante t igual a 0 es igual a 0, entonces se hace 0 y al final nos queda la siguiente fórmula. Nada más. Analizando la gráfica de diagrama de velocidad versus tiempo, tenemos lo siguiente. Velocidad versus tiempo. En este caso, el gráfico de la velocidad versus el tiempo del movimiento uniforme es una recta paralela al eje del tiempo. O sea, miren, a ver. O sea, esto aquí se puede representar con la siguiente gráfica. O sea, si en un problema a ti te dan esta gráfica con datos, tú sabes o tienes que tener en cuenta que vas a usar esta fórmula acá. Ahora, a diferencia de esto de aquí, diagrama de espacio versus tiempo, tenemos la siguiente, esta acá.
¿ok? X espacio versus tiempo. ¿Ve? Entonces el gráfico indica las posiciones instantáneas del móvil en cada instante. Si a ti te dan esta gráfica, ya sabes qué ecuación tienes que usar. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para que ocurra esto, ¿qué tiene que pasar? La aceleración igual a ¿cuánto tiene que ser? Mejor dicho, la aceleración debe de ser constante y diferente a 0. ¿Okay? O sea, la aceleración es constante, pero a su vez va a ser diferente de 0. Nada más. Listo. Vamos a mover esto. Ya. Entonces, miren. Bueno, aquí está la definición. Para el eje X nomás, tenemos lo siguiente. Borramos, a ver. De igual manera en el otro, este aquí pasa a multiplicar y tenemos la siguiente ecuación. ¿Qué pasa si t es igual a 0? Solo queda esta expresión acá, ¿no? Esta aquí pasa a sumar y nos resulta la siguiente ecuación. Ahora, analizando su gráfica. La gráfica de esto, esta gráfica está representada por esta ecuación. Si a ti te dan un diagrama de velocidad versus tiempo y tienes esto aquí, te dan datos aquí, tú ya sabes que tienes que usar esta fórmula de acá y también tener en cuenta que la diferencia de estos dos, esto aquí, o mejor dicho, toda esta expresión va a estar definido como la pendiente de esto, la tangente de alfa, ¿ok? Nada más. En otras palabras, supongamos que a ti te den datos, aquí que valga 2, aquí que valga, a ver, vamos a escribirlo ya, que aquí valga 2, que aquí valga 4, que aquí valga 10 esa velocidad y aquí valga 2. Si nosotros queremos hallar la aceleración, podemos usar la diferencia de esto o si no la tangente en este caso, pero siempre y cuando me den el valor del ángulo, ¿ok? Entonces la aceleración aquí vendría a ser 10 menos 2, 8, ay, perdón por el 8, 4 menos 2, 2. O sea, la aceleración es 4. Y supongamos que me dicen, a ver, hay el ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? La aceleración sabemos que es igual al arco tangente, ¿verdad? Al arco tangente de alfa. Pero si queremos hallar el alfa, ¿cómo sería? Perdón, un lapsus. A ver, ya. Ya teníamos el valor de la aceleración que es igual a 8, ¿cierto? Si nosotros queremos hallar el ángulo va a ser igual al arco tangente. ¿De qué? El arco tangente de A. ¿Sí o no? Entonces, el ángulo vendría a ser igual a arco tangente de ¿qué? ¿Cuánto era? 4, ¿verdad? Creo que era 4, algo así. Arco tangente de 4 y con eso te salía el valor del ángulo. Nada más. Listo. Ahora vamos a lo siguiente. Bueno, seguimos definiendo todo eso. Aquí dice la velocidad es una función lineal de la velocidad media. ¿Ven? A ver, esta definición de aquí ya la habíamos... ya lo teníamos esta definición, ¿cierto? De aquí, ¿qué hacíamos? Despejábamos, ¿verdad? Este con este multiplicaba. Y también sabíamos que, bueno, mejor dicho, despejando el X, tenemos esto. Pero sabíamos que la velocidad
media es igual a esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos aquí. Lo reemplazamos, despejamos y nos va a quedar lo siguiente. Queda lo siguiente. Ahora, si quiero representar en el vector, o mejor dicho, en la posición, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Esa velocidad, toda esta expresión de aquí, lo volvemos a poner aquí. ¿Ok? Y al final despejamos y tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula se les hace recontra conocidos. ¿Cierto? Esto lo han usado varias veces incluso, ¿verdad? O mejor dicho, es la distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Se acuerdan? Velocidad inicial por el tiempo. A ver, vamos a borrar. Bueno, era así. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿verdad? Más un medio de ¿qué? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Bueno, es prácticamente lo mismo. ¿Ok? O sea, hemos hecho esa demostración de todo esto aquí para llegar a esta fórmula acá. Listo. Nada más. Ahora, ¿qué ocurre si el tiempo inicial es 0? Esto aquí se hace 0, se va. Y nos queda la siguiente expresión. ¿Ven? Nada más. Listo. Ahora, esa ecuación, si lo queremos representar en un gráfico de espacio versus tiempo, va a estar representado como una curva. Recuerden, ecuación cuadrática es una curva, ¿verdad? ¿Ven? Y nada más. Sencillo, ¿verdad? A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos con los ejemplos, ¿ok? A ver. Borramos. Ejemplo, me dice, demostrar que el área encerrado bajo la curva de la velocidad del diagrama velocidad versus tiempo es igual al módulo de desplazamiento. O sea, hay que demostrar que eso aquí, a ver, vamos a demostrar que sea igual a esto. A ver, vamos a demostrar. El área encerrada, todo esto aquí, toda esta área acá que ven, es igual al área de un trapecio, ¿cierto? El área de un trapecio igual a ¿qué era? La semisuma de la base mayor con la menor, multiplicado por la altura. En este caso la altura está representado por la diferencia del tiempo, ¿cierto? Entonces lo que se hace es esto. Pero esas bases, en este caso, en este trapecio que está, bueno, este trapecio aquí está en función a las velocidades, ¿cierto? B menos B sub 0. Entonces sería B sub 0 más B entre 2. ¿Por qué? Porque la semisuma por la altura, que en este caso sería la diferencia del tiempo. Reemplazamos, pero de la definición de que la aceleración es igual a la tangente que tiene, bueno, la tangente del ángulo, en este caso, o mejor dicho, es igual a esto de aquí, al final nos va a resultar lo siguiente. ¿Ven? Solo hemos reemplazado nada más. Esto por esto, igual a esto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos piden? Obtener esto aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí, miren, esta expresión de aquí va aquí. Lo reemplazamos, pero en función a y a t. ¿Ven? Esto lo reemplazamos y nos va a resultar esto acá. Pueden comprobarlo ustedes. Bueno, de preferencia, miren, en una hojita, no sé, con un lápiz, pueden comprobar, porque ahí pueden, por error de tipeo, incluso yo me puedo confundir. ¿Ya? La idea es que no tengan ni una duda. Entonces el área del trapecio va a estar representado como lo siguiente de aquí.
Entonces el valor que precisamente corresponde a este desplazamiento va a ser igual a esto de acá. O sea, lo que me pide es esto de acá. Y esto de aquí va a ser igual a toda esta ecuación. Nada más. Siguiente diapositiva. Bueno, a ver, vamos a retroceder. Bueno, como se han dado cuenta, son problemas sencillos, pero necesitamos una buena teoría, ¿no? Entonces, aquí lo que les estoy dejando son problemas propuestos. Aquí hay 8 problemas propuestos, ¿ok? Para que lo puedan resolver, incluso aquí hay con gráfica. Para que lo puedan resolver, les recomiendo que vuelvan a resolver los problemas, pero por su propia cuenta, o sea, por la cuenta de ustedes, ¿ok? Anoten sus fórmulas, ¿ya? Porque son muy, muy importantes y nada más. Bueno, esto es todo por esta clase. Espero que hayan entendido. Si hay alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios o hablar con su respectivo delegado, ¿ok? Y nada más. Bueno, con eso sería todo. Gracias.